Hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos oficialmente a nuestra sesión de hoy. Voy a dar inicio con la lectura de la autorización de nuestra grabación. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinadores SENA o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, chicos, entonces atendiendo a esa autorización y a nuestros acuerdos de formación, damos inicio hoy a la continuidad y el inicio de una actividad nueva, con el objetivo de reconocer los aspectos claves en estrategias y canales comunicativos de las empresas para lograr el posicionamiento en el mercado, destacándose frente a la competencia. Hoy tendremos una agenda que está manejada de la siguiente manera: dudas, preguntas, antecedentes, conoces marcas, temática, de ahí vamos a hablar un poco de la construcción de identidad, nombres, personalidad, que es el símbolo, bueno, entre otros elementos que debemos tener en cuenta. Y vamos a aclarar un poco sobre los personajes y los tipos de blog, para luego hablar de la actividad a trabajar, que es la guía 2, actividad 1, evidencia 3, que la llamamos manual de identidad corporativa. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas e inquietudes que tengamos antes de iniciar nuestra sesión? Bueno, parece que no. Mientras ustedes lo piensan, vale, Marinela, gracias por la indicación. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, por aquí, por acá, vale, Ana María, a colocarme mis audífonos para que si ustedes me cuentan, todos aquí en la casa se enteren, sino solamente yo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar con nuestra temática de hoy. Miren que les voy a contar un secreto. Empezamos la temática que a mí más me gusta. Ustedes no saben a mí cómo me gusta la parte del diseño y la parte de la creación de la identidad corporativa. Creo que para mí es algo muy especial y muy fundamental para cualquier tipo de marca, emprendimiento o persona. Todos los elementos que nosotros podemos tener en un identificador y en la construcción de una marca, de una imagen corporativa, se hace desde la base, es decir, desde cada uno de los elementos que nosotros podemos colocar y utilizar para la generación de las marcas. Y es allí cuando empezamos a pensar, a crear y a poner un poco de esas soluciones diferentes a nuestros problemas normales que se nos van a presentar. Para ello, entonces, vamos a hablar de lo primero y es el nombre. Así como a nosotros nuestro nombre nos identifica, a las marcas también. Las marcas y su identificador o el nombre genera un poco de atributos específicos al humanizarla. Es decir, que le dan una personalidad específica que nos va a ayudar a atraer a las personas, obviamente porque se van a sentir mucho más identificados, porque es una manera más tangible, más clara, para que las personas entiendan y comprendan qué es esa marca que yo les estoy mostrando y cómo la podemos como evidenciar y ver su evolución. Cuando nosotros pasamos a mostrar esa personalidad, a humanizar nuestra marca, logramos conectar con las personas y al conectar con las personas nos van a asociar con el producto, con el servicio, con la empresa, con todo lo que yo quiero marcar como importante dentro de la necesidad
que tenemos para mostrar. Y es allí donde vamos a empezar a trabajar en algo muy importante y es esa imagen que representa la marca. Y entonces es allí donde empezamos a hablar del símbolo de marca. Y aquí quiero que ustedes sean claros que pensar en una marca, pensar en un símbolo, son las características de la compañía que lo diferencian en un segmento de mercado, que representan la personalidad de la marca y que obviamente simbolizan sus valores, sus filosofías, sus políticas, entre muchas otras cosas. Pero adicional a eso, tiene unas características fundamentales, entre ellas la sencillez, la manera fácil de identificar. Y aquí quiero que se borren de la cabeza que un logo o una marca, que lo que representa una marca sea una fotografía. Debe tener una concepción, mejor dicho, estrictamente bien conceptuada para que ustedes me digan que una marca está representada por una foto. No, todas las marcas deben ser símbolos, deben ser simples, deben ser simplificaciones, interpretaciones que se convierten en un atajo cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo veo esa gráfica, que cuando yo veo ese identificador, inmediatamente, visualmente, voy a identificar su significado, voy a entender lo que me quiere decir y obviamente lo voy a grabar más fácilmente en mi cabeza. Es muchísimo más, perdón, más fácil grabarse unos elementos o unas líneas sencillas que un elemento muy complejo. Y cuando nosotros vemos sencillamente, de forma repetitiva o de manera constante elementos visuales, se nos va a quedar marcado en la cabecita y sí o sí lo vamos a poder utilizar en nuestro favor para que nos reconozcan. Y entonces la base de la marca va a ser el símbolo. Y el símbolo es una forma de expresión, de comunicación, en donde es como una escritura. Por eso decimos que es una taquigrafía visual. De donde entonces entendemos y debemos identificar que estos símbolos y todos los elementos que nosotros vamos a tener como marca se van a basar en elementos que todos conocemos y que día a día nos los han enseñado desde que estamos muy chiquitos. Y esos son las formas básicas. Cuando nosotros hablamos de las formas básicas, entonces estamos hablando de elementos que sí o sí nosotros vamos a necesitar. Y entonces, cuando nosotros usamos esos elementos, nos van a interpretar, obviamente, algunos conceptos, algunas razones, algunas sensaciones, algunos elementos que sí o sí ya tienen por, digamos, nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, por todo lo que nosotros estamos haciendo en el día a día, unos conceptos y unas asociaciones no solamente racionales, sino también emocionales. Y es así como podemos llevar a potencializar esa personalidad de marca a través de las formas. Elementos como el cuadrado. Vamos a hablar de los elementos básicos y de allí de unos elementos o unas formas que son un poco más compuestas, pero que siguen siendo básicas y elementales para la construcción de las marcas. Voy a empezar por el cuadrado. El cuadrado es algo rígido, es un elemento que es estático, que transmite como ese compromiso, seguridad, porque por lo mismo, estabilidad, confianza, porque sí o sí es algo que es difícil de mover. Entonces, es allí a donde de pronto nosotros podemos empezar a asociar formas y conceptos de las marcas para poder identificarlas correctamente.
Ejemplos. ¿Qué marca que ustedes piensen en este momento tiene un cuadrado? Cuéntenme. Yo aquí les traje Microsoft, un ejemplo. ¿Cuál ustedes tienen en su cabecita? ¿No? ¿Ninguno? ¿Cuál? Domino. Ajá, ok. Sí, señora. Dominó. Muy bien. Por ejemplo, y cuando nosotros identificamos esas formas básicas, pues obviamente es más fácil de reproducir, de hacer, de entender. Bueno, continuamos. El círculo. El círculo, a diferencia de la estabilidad, de la rudeza que tiene de pronto el cuadrado, es un poco más emocional. Es simbología de adaptabilidad, de movimiento, porque ustedes saben que todo gira más fácilmente, de continuidad, de flexibilidad, hasta de creatividad. Por ello, muchas marcas creativas se asocian a esta forma redondita. Yo les traigo el ejemplo de Target. Muchos más tenemos en nuestro haber y es importante que nosotros empezamos a identificar que sí o sí, eso que estoy hablando y mostrando sí representa la marca. El triángulo. El triángulo, a diferencia del cuadrado y el círculo, tiene unos elementos que no son tan beneficiosos en un punto de cuidado. ¿Por qué? Porque es poder, sí, es progreso, vitalidad, como crecimiento, pero ojo porque entonces cuando hablamos de crecimiento la punta debe ir hacia arriba. Si yo coloco la punta hacia abajo, eso quiere decir que va hacia abajo. Es como una flecha, entonces es de tener cuidado la manera como yo voy a utilizar el triángulo para que simbolice lo que en realidad yo quiero, ese poder, esa justicia. Eso que yo quiero es lo más importante. En la creación de personajes, que aunque ustedes no lo ven en este programa, es importante tener en cuenta que estas formas también influyen. Y entonces cuando nosotros hablamos del triángulo, los asociamos a los personajes malos, a los personajes que tienen como esa parte de maldad dentro de su personalidad. Entonces también hay que tener en cuenta esto porque se puede ir asociando a elementos no tan beneficiosos para nuestras marcas. El ejemplo que les traigo, Mitsubishi. Estrella. Una estrella puede tener muchas puntas. La básica, pues la estamos hablando de 5 puntas. Podemos tener 6, 3, bueno, 3 no, perdón, 4, 5, 6, 9. Y estas estrellas siempre las vamos a ir asociando a qué? A sueños, a triunfo, a prosperidad, a estatus, a espiritualidad. Todo eso lo vamos a generar desde lo que nosotros ya traemos, al igual que todas las formas, en nuestra cultura, en nuestra cabecita. Marca que les traigo, Heineken. Bueno, continuamos. Polígono. Polígono, entonces, es una mezcla entre el triángulo y el cuadrado que nos va a simbolizar esa unión, ¿no? Entonces está la fortaleza, está el trabajo, la unión, la armonía, la unidad, la sinergia, todo eso, el grupo, todo eso es lo que engloba. Y aquí yo les traigo la marca Chase, que es una marca muy conocida que utiliza, hay muchas otras que también lo utilizan por su misma connotación de conceptos. El rectángulo, a diferencia del cuadrado, tiene una traducción un poco más espiritual, por decirlo de alguna manera. En su asociación emocional vamos a tener un poco más de estabilidad, de reposo, de descanso, de confianza, de calma, porque es más difícil mover un rectángulo que un cuadrado, por lógica. Entonces eso, nuestro cerebro lo asocia con esta emoción. La cruz.
La cruz, al igual que el triángulo, tiene sus pros, sus más. Hay muchas cosas que ya están establecidas con las marcas, como la Cruz Roja, y toda la parte de salud. Pero también puede ser la parte de la muerte. También podemos hablarlo de lealtad, de equipo, de error, de asistencia. Entonces hay cosas que hay que saber manejar para que esa cruz de pronto se convierta en una X y se pueda potencializar o desestructurarla o estructurarla dentro de otros elementos que deje de ser solamente el símbolo de la salud. Corazón, aunque no es una forma básica dentro de la estructura de la creación de los símbolos de las marcas, es fundamental porque tiene una asociación emocional muy beneficiosa. Tiene muy arraigado el sentimiento, el amor, la empatía, las relaciones sociales, la vida, el apoyo y la felicidad. Por ende, hay marcas que en su estructura se fundamentan mucho en esta forma. Sí o sí, todos los elementos que nosotros debemos aprender y entender van a venir de estos elementos básicos. Es por ello que se hace importante entender cómo vamos a imaginarlos y a entenderlos dentro de nuestros identificadores o nuestras marcas. Voy a ir aquí a un ejemplo muy sencillo que tenemos en nuestra mano derecha o en la pantalla, la mano derecha, y es el logo del SENA. Cuando nosotros hablamos y vemos de la representación que hace esta persona que abre sus brazos para recibir todo el conocimiento, si ustedes se dan cuenta, esas formas básicas hacen triángulos, triángulos que llevan ¿a dónde? A un centro, a ese corazón que es el aprendiz dentro de nuestra institución. Adicional, los triángulos, sus puntas van hacia arriba o concéntricas hacia el centro. Es decir, que no apuntan a una parte negativa, sino que hablan de progreso, de crecimiento, de justicia, de avance, de empoderamiento. Y la parte superior, que es el círculo, que es lo que representa la sabiduría, la cabeza, la parte humana, más humana de la persona, entonces habla de qué, de la protección, de la adaptabilidad que tiene la empresa para poder ofrecer toda la formación, para la globalidad, porque somos nación, somos flexibles en muchas cosas, en que tenemos diferentes programas, ayudas, apoyos. Todo eso simboliza, y miren, ustedes de pronto no lo habían pensado, y miren todo lo que nosotros podemos entender solamente con la interpretación de las formas básicas de un identificador de marca. Eso se hace supremamente importante y entendible. No sé si de pronto alguien de los que está conectado quiera colocar una marca de ejemplo y hacer como ese análisis desde lo que acabamos de conocer de las formas básicas. No se nos ocurre, no tenemos por ahí ningún logo favorito que queramos analizar. Bueno, ok, vale, no importa. Continuamos entonces. Cuando nosotros hablamos entonces de ese fundamento que existe de la representación de las marcas, también hay otro elemento que se hace fundamental
y que muchas lo utilizan porque es una herramienta para crear pues más personalidad, como decimos, es decir, más emoción para contar historias, es más humana, es más familiar y genera más confianza. No todas la tienen, pero aquellas que la tienen obviamente generan este personaje como portavoz, es decir, representación humana o humanizada o animal de una marca, en donde puede estar dentro de su identificador o puede ser un personaje que acompaña, que ayuda a la marca a generar ese posicionamiento dentro de las personas. Acá tengo dos ejemplos. Uno en donde el personaje se convierte en el identificador de marca y otro en el que el personaje acompaña a la marca. Es representativa y cuando nosotros lo vemos ya sabemos de qué estamos hablando y le da como esa parte humana y de intervención que necesitan las marcas, en el caso, por ejemplo, de McDonald's, para su cajita feliz, para llegar a los niños, para ser la competencia directa de otras marcas. Y en el caso de la oveja, el personaje o la ovejita está constituida como el identificador de marca. Pero miren, aquí vamos a lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, es un elemento muy sencillo. Es la interpretación, la simplificación de una oveja, simple y sencillamente. ¿Qué es lo chévere de esta oveja? Que es una representación, es un personaje, pero miren, el pelo, el manto de la oveja tiene los colores CMYK, cian magenta, amarillo y el negro. El negro no puro, sino el negro puro y no el negro combinado, que ya sabemos e interpretamos desde la teoría del color. Ya vimos la teoría del color, ¿cierto? ¿O la vamos a ver? Ay, es que con varios grupos me enredo. La vamos a ver. La vamos a Todavía no ver, la ¿sí hemos se? visto. No, no, creo que les estoy Em, hablando en chino. No, porque pues uno, lo básico lo han enseñado pues como en el colegio y cosas así, pero que muy rápido. Acá ya en parte de diseño uno ve mucho más a profundidad Ajá, pues, del color. exactamente. Listo, entonces eso es lo bonito porque interpretaron que es una empresa de impresiones digitales, es decir, utilizan las tintas y se llama, bueno, debe tener algo que ver con algo de la oveja, porque se llama la oveja. El nombre es una asociación de pronto de varias palabras y lo que hacen es que se entienda que es una oveja, que la oveja la asociemos con oveja y que a través de los colores del pelo entendamos que es impresión porque manejamos las tintas de impresora. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo empiezo a identificar y a entender cuando generamos esos identificadores de marca, esas simplificaciones. Y hoy, ¿qué estamos haciendo? Viendo conceptos. Conceptos que nos van a ayudar a ir creando muchas cosas divertidas en la representación de las marcas. Otro elemento fundamental y que hace parte es la tipografía. ¿Qué es la tipografía? La tipografía es el conjunto de letras que tienen una característica, un estilo y una personalidad que los une, es decir, que es transversal o que tienen todas las letras del alfabeto que pertenecen a esa familia visual o a esa tipografía. Es por ello que hace parte fundamental de nuestras marcas, porque de la misma manera debe comunicar como comunica la imagen, debe apoyar esa comunicación la tipografía. Si yo me devuelvo un momento aquí a la oveja, porque esa redondez del pelo de la ovejita se ve también en la redondez de las letras. Son gorditas, abullonaditas. Eso ayuda a que haya una mayor asociación entre el concepto y lo que nosotros estamos viendo
y leyendo. Es por ello que la tipografía se hace fundamental para reflejar todo, para reflejar marca, para reflejar estilo, para reflejar personalidad. Y cuando nosotros hablamos de la selección de las tipografías, debemos entender que sí o sí va a ser como un boom. Algo dijo, algo comunicó. Y esa primera impresión que tiene y que se hace de forma inconsciente en nosotros, provoca algo, transmite algo. Y es entonces cuando nosotros empezamos a entender la importancia de saberla escoger. Porque así como en los colores, así como en las formas, así también tienen las letras asociaciones emocionales que nos van a permitir, obviamente, entender un poco más claro cómo comunicar el mensaje de mi empresa a los consumidores. Y entonces vamos a conocer las familias. Aquí debemos tener en cuenta que existen familias tipográficas, tipografías y estilos tipográficos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todo esto nos va a llevar a entender qué letras debemos usar. Y entonces cuando nosotros hablamos de las familias tipográficas, estamos hablando de las características más generales que tienen las fuentes tipográficas para ser reconocidas y tener sus características. Y entonces dentro de las familias, como decir, en la familia López, que es mi familia, está, bueno, voy a irme más amplio en los López. Entonces, entendamos ese López como todas las familias que tienen ese apellido. Y las familias específicas, entonces está el López de mi familia, el López de la familia de X persona y el X López de otra familia, que tienen ¿qué característica en común? El mismo apellido, pero tienen personalidades diferentes, características diferentes, composiciones diferentes, que los hacen únicos a pesar de ser López. ¿Listo? Eso es lo que hace estas familias tipográficas. Entonces, esas familias tipográficas, aunque todas son tipografías, tienen características específicas que las hacen identificables. Y vamos a empezar por las más clásicas, que son las tipografías serif. Las tipografías serif, y aquí voy a irlos subrayando para que ustedes, ay, pero ese no sé por qué me queda así, esperen. Para que ustedes vayan identificando cuáles son esas características que yo quiero que vayan ustedes entendiendo. Todas las tipografías serif son aquellas fuentes más clásicas. Las más antiguas fueron las primeras que aparecieron, pero son las que ustedes van a identificar porque tienen adornitos. Uy, está en una resolución malísima. Entonces, por ejemplo, tienen estas colitas que son características y que se llaman serifas. Por eso se llaman familias serif. Esas que tienen esas colitas por ahí son las tipografías que nosotros vamos a entender como serifas. Palabras. Entonces voy aquí a colocar una palabra y le voy a cambiar a una que tenga serifas para que ustedes la identifiquen. Miren. Entonces, al ver, tiene como estos adornitos que están presentes en ese tipo de fuentes. Fuentes que conocemos como todas las Times,
son las más clásicas de las serifas y que están presentes casi en todos los computadores. La siguiente familia son las sin serifas o sans serif o palo seco. Entonces, cuando hablamos de la serifa, sin serifa, sans serif, en francés, sans serif, sin serifa en español o palo seco, son las que evolucionaron a través del tiempo y son las modernas. Las que nosotros llamamos las modernas. No tienen adornos, son más sencillas, son más limpias y más legibles. Como la famosísima, y aquí tenemos dos famosas, que son las Ariales, que aunque tienen alguito de adorno, y tenemos, vamos a ver si me sale, la helvética, que es la fuente más utilizada. Bueno, aunque esta se me vuelve una slab. Bueno, ahorita vamos a ver la otra, pero vamos a ver la Century Gop. Century es otra. Century Gothic, acá está. Esta sí es un total sin serifas. No tienen adornos, no tienen nada que se entienda de adorno. Ahora existen las slab serifs, que son un entre uno y otro, entre la serifa y la no serifa. Al utilizar este tipo de letras, se convierte en una tipografía que son un poco más gruesas, son como bloques y los adornos no son tan adornados, entre comillas, ni tan curvilíneos como lo son las serifas, ni tan simples como lo son los palos secos. Es decir, sí tienen un tipo de adorno, pero están presentes de manera gruesa, como muy estructurada. Ay, esto no es, definitivamente no es Illustrator para que me deje irlas mirando. Y es que están un poquito chiquitas. A ver, la Antonio. Tiene y no tiene, si ustedes se dan cuenta, tiene y no tiene ese tipo de adornos. Vamos a buscar por acá otra. Tenemos esta. Casi, si ustedes se dan cuenta, los nombres de las letras de las fuentes, de las familias, tienen a veces la característica. Esta, por ejemplo, se llama Aptus Slab, es decir, tiene este tipo de serifas, las serifas Slab. Esas son las que nosotros llamamos tipografías slab serif, que sus adornos son rectos, no tienen curvas y son gruesos. ¿Listo? Ahora, la siguiente familia, vamos a marcarla aquí, ya acabamos de ver. La siguiente familia son las caligráficas manuscritas o script, es decir, las que tratan de emular la escritura a mano. Estas, pues obviamente, esa es su característica. Son informales o son muy formales. Tienen esas dos características. ¿Por qué? Porque pueden estar diseñadas para que parezca escritura a mano y es muy informal, o son formales muy elegantes, como hace muchos años nos marcaban los diplomas con esas letras especiales. Entonces, así mismo, entonces tenemos estas características. Perdón. Taya, ¿qué haces? Mi gata haciendo maldades. Ok, entonces, para ello vamos a encontrar muchísimas familias tipográficas que nosotros podemos utilizar y que emulan el que sea el manuscrito. Entonces aquí tenemos, voy a mostrar dos. Esta que es como muy clásica, que no es tan manuscrito, que hemos dicho, es y no es manuscrito.
A ver, tenemos una elegante, no intermedia como la que les mostré. Se demoró un poquito en cogerla. Ujú. ¿Por qué no la mostró? Ay, espérenme, cogemos otro. Que no he instalado todas, pero bueno. Entonces tenemos una manuscrita seria, formal, y las manuscritas más informales. Vamos a buscar una por aquí, una manuscrita informal. Yo sé que la tengo. Acá. Ay, no volví a abrir la misma. Es que son muy chiquitas. Param, pam, param, pam. Ah, no, esta, por ejemplo. Y no la muestro. Ya. Esta es una manuscrita informal. Trata de emular más la manera normal que nosotros escribimos. Entonces, esas serían las caligráficas o las script. Caligráficas o script. Ahora nos vamos a las tipo fantasía. Esas tipo fantasías y las personalizadas, que son las que siguen, son fuentes de las cuales debemos tener mucho cuidado. Estas tipografías son muy bonitas, son únicas, son atractivas, pero sí o sí deben ser para textos muy cortos, para elementos esenciales, para algo que de verdad represente lo que es la marca. Por ejemplo, Toys R Us, que es de juguetes, pues tiene una buena representación, tanto por los colores que usa, como por la forma que tiene, entre muchas otras. De estas de fantasía, la más clásica es la de Disney. A ver si la tengo, pero creo que no. La de Disney es súper, súper, súper clásica dentro de las fantasías. Fantasías tengo, a ver, ¿qué fuente tengo yo por aquí? Fantasías, yo tenía una, pero ustedes creen que yo me acuerdo cómo se llama. Vamos a ver si la encuentro aquí rápidamente. Rápidamente, rápidamente. Mm, no, no, no. Es que como se me... Bueno, esta es funcional dentro de las fantasías, es especial, es diferente. Tengo otras por ahí, pero bueno, para el ejemplo nos funciona. Y las personalizadas es tomar una fuente, digamos, esta Palo Seco o una Slab Serif, bueno, cualquiera. Voy a coger una normal que sea gordita. Acá hay otra display. Esta es una display también. Es decir, adornada de fantasía o display para que ustedes las identifiquen. En donde puedo yo tener esto y personalizo o modifico algo de las características de una fuente ya establecida. Esto solamente se va a hacer para una letra específica, para una marca o para el nombre propio de la marca. Por ejemplo, Mumia.com es la que les traigo acá. Es una letra normal, es una fuente sin serifa, redondeada, porque es de mamá, pero modificaron una U, la U, para que sea una carita sonriente. Eso es una tipografía personalizada. ¿Listo? Entonces, básicamente esas son las características para que nosotros identifiquemos las familias tipográficas, que se clasifican por sus características de cómo están realizadas o de las características visuales que tienen. Todas estas obviamente pues van a transmitir mensajes. Hoy es un concepto general, pero vamos a hablar de teoría del color, de teoría de fuentes, de todo lo que nosotros debemos entender y conocer para hacer nuestras marcas. Ahora, vamos a hablar y aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a cambiar la idea de la palabra logo?
de su significado, pues bueno, vamos a aclarar aquí un poquito algo del término logo. Significa palabra. Logo en griego significa palabra. Y los logos son las representaciones gráficas o simbólicas de las marcas, es decir, del nombre que es una empresa. Tiene su misión de identificar y por ello es importante que entendamos que en realidad la identificación visual tiene una tipología. ¿Qué quiere decir eso? La tipología es que es diferente, que tiene unas clases, que tiene unos tipos, perdón, es que estoy dañando aquí el papel, ya, que tiene unos tipos específicos que también se clasifican por unas características que vamos a conocer. Y entonces, bueno, como logo, que es la representación visual de una palabra, vamos a entender que hay una tipología para ellos. Y existe el logotipo. Creo que es el que más escuchamos en la normalidad del mundo. Un logotipo. ¿Qué es un logotipo? Es la representación de una marca a través de texto o palabras. ¿Listo? Es decir, sí o sí, la marca es la representación visual, es la marca. Como Netflix, como Coca-Cola. Bueno, aunque Coca-Cola hace parte de otro, ya les digo por qué. Como muchas de las marcas. Hay otro. Bueno, y aquí tenemos que tenemos logotipo con serifa, logotipo sin serifa, logotipo script y logotipo display. Y aquí están. Sara tiene serifa. Google no tiene serifa. Coca-Cola es script o display. Y Fortnite es display porque es una fuente modificada. ¿Listo? Claro, lo que asociamos ahorita, lo que entendimos, lo que conocimos de las fuentes a la primera clase de logos que tenemos. Segunda clase o tipología, los isotipos. ¿Y cuáles son los isotipos? Son los símbolos o figuras que representan un concepto visual y no utiliza palabras, es solamente la representación gráfica. Como Nike, el chulito de Nike es un isotipo. Pero aquí quiero hacer claridad a lo siguiente. Casi todas las marcas utilizan logotipos e isotipos para su representación. Es decir, yo puedo utilizar la palabra Nike como logotipo y es reconocible porque tiene unas características, una fuente específica y ya la tenemos identificada como marca. O puedo utilizar el isotipo para representarla y ya reconocemos el chulito de Nike. O podemos utilizar los dos elementos. Entonces, se pueden usar de manera conjunta y o de manera independiente. Y cuando la marca tiene los dos elementos, el logotipo y el isotipo, se convierten en un imagotipo. ¿Listo? Y el imagotipo entonces es el uso de que existen los dos, existe la imagen, existe el texto, es decir, existe el isotipo, existe el logotipo, lo puedo usar en conjunto o lo puedo utilizar de forma independiente. Pero me devuelvo al isotipo. Dentro de los isotipos hay unas subdivisiones o unas subtipologías. Y ellas dependen de la representación visual, de la representación gráfica. Y entonces vamos a encontrar pictogramas, que es la simplificación de elementos que nosotros conocemos hasta convertirse en un logo. La manzana de Apple es la simplificación de una fruta hasta convertirse en ese símbolo. Tenemos el monograma, que es cuando unimos
las letras o letras a un símbolo o una figura para crear un elemento único. Por ejemplo, LG tiene la L, tiene la G, pero aquí la construyen en una carita que pica el ojo. Eso es un monograma. Tenemos los anagramas. Y los anagramas, a pesar de que son textos, dejan de ser textos porque no son palabras, sino son las uniones de palabras. Yo creo que ustedes en el colegio alguna vez hicieron eso. Unir que las primeras letras de mi nombre con las primeras letras del nombre de mi mejor amiga para el grupo de colegio. Eso se llama un anagrama. Unir partes de palabras para crear una palabra nueva. Por ejemplo, FedEx es Federación Express o Federal Express en el nombre completo, pero su marca, su isotipo es FedEx. ¿Por qué deja de ser texto? Porque no es una palabra normal, no es como decir la marca, porque es Federal Express, sino es una abreviatura, un anagrama, y se convierte en una palabra nueva. ¿Listo? Y tenemos las siglas, pero aquí las siglas que se convierten ¿en qué? En un solo elemento gráfico. Por ejemplo, acá no decimos que CNN es una C, una N y una N, pero aquí lo unieron y lo convirtieron en un solo elemento, al igual que el anterior, es un solo elemento, que no es un texto, es una representación visual. Tenemos la inicial, pero obviamente la letra que se convierte en un elemento gráfico. No es una S convencional, son dos anclas que se unen y que al unirse el cerebro las interpreta como una S. Y tenemos la firma. Aquí tenemos Pierre Cardin y Disney como ejemplos, porque son la firma del dueño, pero que sí o sí, pues obviamente no tienen fuentes creadas, sino que tienen unas características especiales, aunque Disney ya la convirtieron en una fuente por su popularidad, pero son elementos que hay que reproducirlos como si fuesen una figura, una forma, un símbolo. Yo no puedo escribir Pierre Cardin con un tipo de fuente que se parezca porque ya no es la marca. Entonces es la representación visual de una firma. ¿Listo? Esos serían como los subtipos de los isotipos. Tranquilas que esto lo van a leer, lo van a entender, lo vamos a conocer un poco más. Porque vamos a desmenuzarlo. Y para terminar, dentro de esta clasificación, tenemos el isólogo. ¿Qué es el isólogo? El isólogo es la unión de letras y textos, pero tiene una característica y es que no se pueden separar. Si ustedes lo separan, pierde su legibilidad, su intención. Y aquí, fuera del logo que les traigo ahí de ejemplo, tengo el del SENA. El del SENA tiene logotipo, que es solamente la palabra y que la podemos usar sola. Pero su isólogo, que es este, yo no lo puedo separar. Si yo le quito la palabra y dejo el muñequito sin la palabra, ya no es el logo del SENA. Entonces yo no puedo separar la parte textual de la forma porque deja de ser el logo que nosotros conocemos o el símbolo que nosotros conocemos. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hoy les traje conceptos. Vale, me alegra que todo esté claro. Hoy les traigo solo conceptos, porque vamos a empezar a desmenuzar estas temáticas y estos conceptos para que ustedes puedan crear una marca, puedan crear un logotipo o un isotipo o un monograma o un pictograma.
o lo que ustedes deseen crear para su marca. Yo sé que las marcas pues, de ustedes ya están constituidas, tienen una estructura, en fin. Pero vamos a proponer un rediseño. Vamos a coger esa marca y la vamos a rediseñar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en esta evidencia. Rediseñar el logo de la marca. Vale. Ok. Recordemos que nuestra evidencia es un manual de identidad corporativa. Miren, yo les aconsejo que no se me adelanten a entregarlo ya. Espérenme un tantico, tenemos un mes para hacerlo. Y yo sé que en el mes lo vamos a hacer en conjunto, porque vamos a ir desmenuzando los elementos. Pero ¿qué sucede? Como es algo largo y muy minúsculo, voy a tener que hacer más sesiones de las normales del encuentro único a la semana. Hay unos que yo hago adicionales, unos talleres de diseño adicionales que no entran dentro de la formación formal, sino que son de apoyo, y unas sesiones que vamos a tener más constantes para poder desarrollar esta evidencia. ¿Listo? ¿Qué sucede con esas sesiones? Hay muchas que no las voy a poder hacer todas a las 7 de la noche, porque obviamente se me van a cruzar con los otros grupos, con mis otras clases. Entonces me va a tocar hacer unos en el día y otros en la noche. Porque tampoco puedo cruzarme con las competencias transversales. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Que yo les voy avisando, sí, porque ustedes saben que yo tengo que hacer el anuncio con un día intermedio hábil antes de la fecha. Yo por eso el día viernes les coloco el anuncio del martes, porque si yo no lo pongo el viernes, baila, ya no la puedo hacer el martes, me tocaría ponerlo el lunes para el miércoles, porque es que es el día hábil intermedio. Entonces, es por eso que se hace de esa manera. Eso es importante, que lo tengas en cuenta. Por acá me dice Esther a partir de las 2 de la tarde. Ok, tendré en cuenta esa recomendación. Vale, gracias. Entonces, para que por favor seamos como conscientes, que de pronto no van a poder asistir a todas. Bueno, está bien, pero van a quedar también grabadas, obviamente, para que ustedes puedan verlas y puedan orientarse en la creación de esta evidencia. Esta evidencia es larguita, es complejita, pero la vamos a hacer paso a pasito, suave, suavecito, como de la manito para que todo quede claro. Y de verdad que si ustedes se vuelven expertos en esto, tienen ganado un puesto de trabajo, porque no todo el mundo hace marcas. Entonces esto es chévere, esto es chévere, esto es chévere. No sé si ya para cerrar tengamos alguna duda, alguna pregunta adicional. Profesora, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi profe, una pregunta, es decir, que la actividad para esta semana sería rediseñar lo que ya tenemos diseñado. No, ¿Sería eso o...? no, nada. Para esta semana no tenemos ninguna evidencia, Cindy. Vale, Por eso profe, te gracias. digo, vamos a ir despacito. Hoy vimos conceptos, la próxima semana nos veremos 2 o 3 veces en la semana. Yo creo que 2 para no atebullarlos tanto. Y empezamos, yo les voy a marcar un camino, miren. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de construcción. Perdóname que te interrumpí. Vamos a hablar de la construcción, de color. Vamos a hablar del proceso creativo. Vamos a hablar del programa de diseño. Porque vamos a empezar a trabajar un programa que se llama Illustrator. Y aquí viene una recomendación
y es que necesito que empiecen a mirar lo de su correo Soy Sena para poderles habilitar el programa. Sin correo Soy Sena no nos habilitan programas. ¿Listo? Entonces vayan mirando eso porque lo vamos a necesitar. Vamos a aprender a hacer el manual, vamos a aprender a hacer mockups, vamos a aprender a entender qué es una composición visual, vamos a ver qué es una estructura, todo. Pero eso es trabajo. Dime, Manuela. Hola, profe, buenas noches. Qué pena con usted, Hola. profe, que hoy entré tardecito a la clase por temas del trabajo. No te Profe, preocupes. una pregunta. ¿La evidencia es de forma individual o grupal, como venimos trabajando? Ay, cierto que ustedes son grupales. Ay, Alex era Eh, grupal. ¿Siguen? ok, profe. ¿Siguen Con el equipo grupales o ya colaborativo no? normal. Sí, nosotros estamos todavía grupales, profe, sí. Bueno, sobreviven. Qué bueno. Profe, una pregunta. Dime, Rosa. Profe, para realizar esas actividades, ¿toca utilizar alguna plantilla especial? No vamos a utilizar plantillas, vamos a utilizar el programa de Illustrator. Por eso les hago la recomendación de el correo y de empezar, o si no, a buscar la manera de poder descargar el programa, ¿vale? Manuela, Gracias. aunque pensándolo, ¿sabes qué me preocupa de que sea en grupo? Que no Sí, todos van a profe. tener la práctica. Pues bueno, sí, en ese sentido sí tienes razón, profe, o de forma individual, no hay ningún inconveniente. Pues déjame masticarlo porque pues yo sé que es más, de pronto, más trabajo, pero de alguna manera le meto algo para que cada uno haga algo de lo que se necesita. Hágale, profe, muchas gracias. Vale, para no hacerlo repetir todo el trabajo. Ok, bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? Sí, profesora, qué pena nuevamente. Entonces, Hola. sí, profe, para el programa Illustrator, tengo entendido que, no sé, por favor me corrige, tengo entendido que con el correo de mi cena como estudiante le permite a uno ingresar al aplicativo de ese programa con el correo como estudiante o hay que comprar alguna licencia. La verdad es que pues medio he escuchado de ese programa. Sí, mi niña, por eso les estaba haciendo la recomendación de ir habilitando el correo Soy Sena porque lo vamos a necesitar. Yo les voy a conseguir un instructivo que por ahí escuché que existe para verificar lo de la cuenta Soy Sena, pero sí, necesito que ustedes abran su cuenta Soy Sena, sí o sí. ¿Cómo la ven? La ven en Sofía Plus. Creo que ese ejercicio ya lo estuvimos medio hablando. Entonces, para que por favor lo retomen y tengan en cuenta que si tienen correo Soy Sena, van a poder acceder al programa. Bueno, y a todos los programas que vamos a usar, porque vamos a usar Photoshop, vamos a usar otros programas. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? Ok, Daniela me está diciendo, está saliendo el mensaje para habilitar el correo, por favor, habilítenlo. Recuerden que deben actualizar la contraseña, dice por aquí, y que la contraseña debe tener como 8 números, una mayúscula, minúsculas, un carácter especial, pero ojo, que no sea ni el número de cédula, de tarjeta, de celular, de ningún dato que tengan registrados en la plataforma, ni su nombre, nada, porque si no, no se los deja cambiar. Es que esa Sofía es más quisquillosita, entonces no se les vaya a olvidar, actualícenlo, habilítenlo, ¿vale? ¿Alguna otra cosa?
Vale, chicos, entonces una feliz noche para todos, gracias por su tiempo y nos vemos la otra semana con muchas cositas que vamos a hacer. Cuídense, chao, chao. Chao, profe, gracias. Bueno, Gracias. Ale.